Estábamos jugando allí en la puerta de la casa, en la misma calle, pues 2 o 3 chavales, nos juntábamos allí, vecinos y demás, cuando vimos llegar a una persona que llegó a la puerta de esta casa, que era el número 1 de la calle María Teresa, y nada, pues la persona entró, y al cabo de un rato, pues vimos que salió esa persona y se fue. Y nada más irse, pues era la persona que estaba enferma, diciendo milagro, milagro, milagro. Buenas noches, amigos. Era el testimonio de Jesús Fernández de la Puebla, vecino de la barriada madrileña de Horcasitas. Era un niño. Cuando, recién iniciada la década de los años 60, ocurría algo que la prensa, a toda portada, la tenemos aquí arrugada ya por el paso del tiempo, tituló como prodigio en Horcasitas. Era un niño y con otros niños observaba jugando en el barrizal, que era Horcasitas en aquella época, casas muy humildes, barrio levantado con sudor y con esfuerzo por gente obrera venida de toda España, sobre todo del sur, y nadie esperaba que un ser, porque así incluso se le describió, desaliñado, desarrapado, barba, pelo lacio, un aspecto incluso que inquietó a las personas que deambulaban por la zona. Llamó a una puerta y aseguró, al parecer, a una mujer, Dolores Delgado, que le curaría. Esta persona estaba completamente impedida, sufría una suerte de parálisis. Como dice, tanto tiempo después, Jesús Fernández de la Puebla, de inmediato, tras desaparecer ese individuo, ese supuesto mendigo, unos gritos: milagro, milagro. Y en las portadas de los semanarios, como por ejemplo el caso Prodigio en Horcasitas, y la paralítica, bajándose por su propio pie del Citroën 2 caballos que le lleva a la redacción. Los médicos, los hospitales, los periodistas, un extraño mendigo, un extraño prodigio. Y es que esta noche, en plena Semana Santa, tenemos un caso, varios, mejor dicho, excepcionales, que rescatamos del archivo, con voces, con documentos, con investigación en vivo, que os van a sorprender. No hablamos de milagros a nivel conceptual, como tantas veces se ha hecho por parte de la teología, personas que van a orar a un lugar o que suplican a un santo y que por lo tanto reciben algo que ellos consideran que es una sanación espiritual y física a veces. No, hablamos de otra cosa. Hablamos de, por ejemplo, estas barriadas o pueblos muy alejados casi de todo y de todos, donde de pronto apareció un individuo concreto, de carne y hueso, con extraño proceder, a veces extraño lenguaje, rituales, invocaciones, imposición de manos, un individuo que llegó una vez y se marchó para no volver a ser visto jamás. Pero la huella de su proeza es imborrable en esos lugares. Horcasitas, Santovenia de Lesla, un pequeño pueblo de Cáceres, donde apareció otra figura similar. Recorremos en España, donde supuestos mendigos hicieron milagros. Tema muy adecuado para esta Semana Santa. La gran pregunta sería si los milagros existen y si estas personas tenían tal poder mental, físico, quién sabe, tal conocimiento antiguo que hicieron que en mitad de una populosa barriada o en mitad de una aldea se produjese eso. Algo inexplicable, que una persona que estaba postrada en su cama se levantase por su propio pie. No solo eso, algo más. Y os lo adelanto. Desde la noche de ayer, desde la madrugada, venimos recibiendo siempre desde Sevilla informaciones de muchos amigos. Sabemos que la fuerza del SMS, de Internet, supera hoy en día en rapidez a cualquier medio convencional. Los medios convencionales apenas están diciendo nada, pero nos llega el eco, el rumor, nunca mejor dicho, de que en la madrugada de Sevilla ha pasado algo. Muchas personas, y siempre dando origen a la calma, hay que decirlo, y sin dar pábulo a extrañas historias,
parece ser que no es algo tan grave como el año 2000, aunque ya tenemos grabaciones de audio y de vídeo que demuestran que ayer, hace tan solo unas horas, pasaron cosas extrañas. Nuestro equipo, con Carlos Largo y Fermín Agustí a la cabeza, están ya sondeando un montón de personas que vivieron cosas ayer. De nuevo carreras, de nuevo golpes, de nuevo estampidas de personas con un miedo irracional, exactamente igual que en el año 2000. Vamos a hablar con gente que dice que no ha ocurrido nada y con gente que dice que lo ha vivido. Pero le voy a pedir a Jerry Martínez, como siempre, nada del misterio, que haga descender esta música maravillosa de Dead Can Dance y nos ponga un documento que luego en la segunda hora reproduciremos con detalle. Lo ha encontrado Carmen, hay mucho más, y os pedimos desde ya, para la segunda hora, que vamos a tener a muchos invitados, si estáis en Sevilla, conocéis lo que ha ocurrido, si podéis sacarnos de dudas y sacar de dudas a mucha gente que ha andado con miedo, por favor, escribid. Carmen, abrimos líneas. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, vamos a abrir líneas porque seguro que durante estas horas de Milenio nos llegan más mensajes, aparte de los que hemos podido recoger esta misma noche. Ha sucedido algo, de nuevo el pánico, se habla de escenas de ansiedad, de personas llorando, de personas tiradas por el suelo, de personas con moratones, de policías corriendo con la porra en la mano. En fin, si vivisteis algunos de estos sucesos, 3 avalanchas en la madrugada de Sevilla, 2 vías de contacto. 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes, o milenio3 con número, @cadenaser.com. Porque nuestra obligación siempre, a pesar de que el dossier que tenemos esta noche me pone la carne de gallina, los extraños individuos que hicieron milagros, así de claro, nuestra obligación, como digo, es dar la última noticia. Esto tiene apenas horas. Nos ha llegado y mucha gente nos escribía diciéndonos, por favor, haceos eco de esto porque nadie se está haciendo eco de lo que ha pasado ayer y queremos saber. Nuestra obligación es escucharos y hacer el programa con vosotros. La segunda hora va a ser emocionante. Necesitamos vuestra intervención. Carmen, ¿qué se escucha en lo que vamos a oír ahora? Pues se escucha cómo está pasando uno de los pasos, cómo la gente está haciendo fotografías, por supuesto, con la fe, que mueve también ese silencio cuando pasan las imágenes. De pronto hay un aplauso, ¿no? Hay un aplauso, hay tambores, y de repente el aplauso, los tambores, los ecos hacia ese Cristo se vuelven gritos, se vuelve una especie de revolución. La persona que está grabando con el móvil graba hacia diferentes puntos porque no sabe lo que pasa y se ve como una serie de personas corriendo. Pero esto ocurrió ayer, no es el año 2000 famoso. No. Es ayer en la madrugada de Sevilla. Bueno, pues lo escuchamos y comenzamos. Una y 19. Leo directamente del número 429 del caso, Semanario de Sucesos. Esta mujer, que sale airosamente de uno de los coches de nuestro periódico, es Dolores Delgado, quien hasta hace pocos días se encontraba paralítica, sin poderse mover de su cama, en el madrileño barrio de Horcasitas. La víspera de la festividad del Carmen, un mendigo anciano y sonriente entró a pedir limosna. Después de salir, Dolores notó que recobraba el uso de sus miembros. El suceso ha producido en todo Madrid la natural sensación. En los casos que hemos recopilado, que son idénticos prácticamente, ocurre algo que también hay que destacar. El aspecto de estos mendigos llega a provocar recelo. Al parecer, en este edificio de Horcasitas, el hombre va pulsando o llamando con los nudillos a algunas puertas. Le deben ver por la mirilla, y esto también es una visión, creo que, de los temores más profundos, y quien está dentro de la casa se encuentra con alguien cuyo aspecto es un poco sombrío, y no le abren, no le atienden, como en la antigua paradoja. Al final sí que recibe
digámoslo así, la hospitalidad de una persona, que le cuenta su enfermedad y hay un diálogo entre el mendigo y esta mujer, la mujer del prodigio. Desde que supe de esta historia, gracias a la hemeroteca de nuestro programa, nos pusimos en marcha y encargamos al sabueso que podía encontrar todos los datos. Y yo lo dije, si alguien puede encontrar rastro de esta y otras historias de estos mendigos extraños que provocaron estos fenómenos no menos extraños, ese es Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo Iker. Y perdóname, te aprovechas de mi curiosidad siempre, ¿eh? Ha merecido la pena la aventura, ¿eh? Claro que sí, porque además tuviste una intuición, y eso lo digo aquí, en el micrófono, ¿no? Antes de salir me decías, Pablo, ve a ver este caso porque sospecho que hay algo más. Y diste en el clavo, Iker, porque realmente encontramos una historia mucho más grande, no solo en Orcasitas, como también en Santovenia de Lesla, me refiero, ¿eh? Y en Orcasitas la historia realmente se confirmaba y encontraba un personaje muy importante que me dio las pistas y me dio los contactos, que es Félix López Rey. Desde aquí mis agradecimientos, que fue el expresidente de la Asociación de Vecinos de Orcasitas, un gran luchador también por su pueblo, por su gente. Vamos a hacer una cosa, Pablo. Escuchábamos una de tus grabaciones, has encontrado a niños en la época que no es que hayan oído la historia, sino que vieron al extraño mendigo. Vamos a ver, desde prácticamente el medievo se cuentan historias en nuestro país de milagros protagonizados por personas que no parecen así santos a primera vista, ni mucho menos, sino que parecen mendigos, que se acercan y que cuando reciben la hospitalidad de alguien, ante el recelo popular, lo premian, salvándoles de una enfermedad. Esto, que es una leyenda popular, es más, un arquetipo, yo creo, tiene de repente datos, documentos, radiografías. Esto es lo que nos interesa. Tú entrevistabas a ese niño, Jesús Fernández de la Puebla. Bien, pues Jesús Fernández de la Puebla, echando la memoria atrás, prácticamente en el mismo lugar de los hechos, nos contaba cómo era esa figura que él mismo pudo ver. La persona, pues, sí, una persona la vimos muy alta y sí, la vimos como con un sayón o con algo, porque parecía que iba el hombre con barba, se me hace que llevaba barba también, y pelo largo. Es importante esta noche más que nunca vuestra opinión, no solo con el tema de Sevilla, sino con esto. Una especie de sayal, o túnica o traje, barba, desaliñado, una voz hipnótica, llega a dialogar con las personas. Tenemos ya el retrato robot de lo que pasó en Orcasitas, pleno año de 1960. Pablo, el caso en sí, ¿qué ocurre? Esta persona no recibe ayuda, llega en pleno día, cuéntanos. Esta persona, además, me gustaría añadir algunos datos más a la descripción del mendigo, dados por la misma Dolores, ¿no? Delgado en aquella época. Este hombre tenía pelo blanco, un sombrero gris, que también otra característica curiosa en estos extraños mendigos, ¿no? Que llevan un sombrero, ¿no? Y muchas veces le cubre parte del rostro. Se quita el sombrero cuando entran a casa de esta señora, ¿no? En señal de respeto. Y además llevaba una garrota que le llegaba hasta la altura del pecho. O sea, le hacía todavía un aspecto mucho más siniestro, ¿no? Lo curioso es que Dolores, que estaba postrada en su cama, porque esta mujer no podía, una ama de casa muy sencilla, una persona muy devota, eso sí, muy cristiana, no podía moverse. Entonces ella hacía pequeñas tareas, en este caso con mucho esfuerzo, que era coser camisas en su cama. Y desde la cama ella escucha la voz del mendigo, ¿no? De esta persona pidiendo algo. Ella tira de una cuerda que tenía al lado de su cama para poder abrirla desde lejos. Y entonces este hombre entra, ve a la mujer en la cama y pregunta qué le había pasado, por qué estaba en aquella situación. Y es cuando Dolores Delgado, de una forma inexplicable, ¿no? Porque ella empieza a sincerarse con ese desconocido, empieza a contar sus dolencias, su problema. Esta mujer tenía una lesión en la columna vertebral, una lesión bastante grave, suponen que provocada por una tuberculosis, es por lo menos lo que cuenta la prensa de aquel momento. Y este hombre se siente, digamos, se compadece del dolor de esta mujer, del sufrimiento, de no poder moverse en aquel sitio. Y muy educado, eso sí, un detalle que ella siempre recordaba, siempre recalcaba en todas las entrevistas, que aquel hombre era extrañamente, exquisitamente educado. Un hombre muy gentil, muy raro para un mendigo que tratara, que hablara con unos términos
que no cualquiera emplearía, ¿no? Por ejemplo, me hace el favor de socorrer, si puede usted, a un pobre. Palabras y expresiones de ese tipo. O tenga mucha fe, señora, en Dios, pues éste la ayudará. Y esta fue la última frase que oyó de este hombre antes de salir. Este hombre que pedía algo, la mujer le ofreció lo poco que tenía, dijo, mira, si quiere llevarse un pedazo de pan y de chocolate, lléveselo. Y el hombre no aceptó, simplemente se fue sin recoger nada, no quería nada. Se va y al cabo de un rato, minutos, esta mujer sale a la calle, como nos dijo Jesús Fernández en una entrevista importante, porque encontramos un testigo directo, aunque fuera niño, que estaba en aquel momento cuando esta mujer sale gritando milagro, milagro. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta, apenas algunos minutos después, de que deja caer el dedal al suelo, se agacha, o sea, hace un gesto para recogerlo, gesto que no podía hacerlo hasta aquel momento, recoge el dedal y ahí se percata de que estaba curada. Se levanta de la cama, que no podía hacerlo en otras circunstancias, y sale gritando, ¿no? Milagro, milagro, milagro. Entonces ahora, después de la perfecta descripción de Pablo, tenemos la imagen de aquella tarde del año 60, cuando estos niños se quedan sorprendidos porque la persona que está paralítica, impedida en su cama, está atravesando la carretera de tierra sin asfaltar, esa arteria del barrio de Orcasitas, muy humilde, gritando milagro, y quizá buscando ese mendigo que no volvió a aparecer. Pablo, al decirlo del sombrero gorra, me ha puesto otra vez la carne de gallina, porque luego tenemos un caso que él no conoce muy bien, que hemos rescatado también, ocurrido en Cáceres, donde la descripción era exactamente la misma, con el mismo atuendo incluso. Este caso llega a la prensa. Está en el revuelo, Pablo, que esto llega a la prensa. Se hace imposible evitar el primer secreto, incluso los médicos. Tenemos nombres, apellidos, médicos, radiografías, pruebas. Esto es lo curioso de la historia, es que 4 días después del incidente, de la historia, ¿no?, del supuesto milagro, Dolores Delgado comparece a un hospital donde está el doctor Sanz Ramos, traumatólogo muy importante en aquella época, que había realizado varios estudios científicos, tenía varias publicaciones, también varios estudios en publicaciones importantes de la época, y entonces hacen algunas radiografías y verifican realmente que Dolores Delgado poseía una lesión de la quinta lumbar, supuestamente provocado, como dije antes, por un proceso tuberculoso. Sí que realmente doctor Sanz Ramos se sorprende porque verifica que hubo un proceso de recalcificación de parte de la columna vertebral. Eso sí que le sorprende, aunque intenta mantener cierta neutralidad, ¿no?, como es común en estos casos, y afirma la prensa, en este caso al caso, que tendría que esperar por nuevos análisis, nuevos estudios a partir de las radiografías, pero de todas formas era necesario operarla a esta mujer. Pero claro, lo que no es normal es que esta mujer, que estaba postrada, en pocos minutos se hubiera levantado de la cama y hubiera hecho una serie de movimientos imposibles hasta entonces. Ella va hasta el semanario, el caso, se baja a pie, vemos las fotografías para comprobarlo, y ella está convencida de que aquel mendigo viejo y extraño le hizo recobrar el uso de sus facultades. Exacto, porque claro, no había otra explicación, era lo más inmediato. De todas formas, ella era una mujer, como dije antes, con mucha fe, era muy católica. Ella tenía ahí unas fotos en el caso curiosas, que ella está delante de un pequeño altar que ella poseía en su casa, en su humilde casa, de la Virgen del Carmen, y siempre rezaba a la Virgen del Carmen. Entonces ella también atribuía parte de ese milagro a la Virgen del Carmen. Pero lo que sí me pone los pelos de punta es que, verificando ahora, antes de venir incluso aquí al programa, contrastando datos de caso Orcasitas con el de Santovenia del Esla, encontramos también la Virgen del Carmen allí presente, en otra circunstancia, en otra historia, pero claro, me pareció muy curioso esta extraña, digamos, coincidencia, la Virgen del Carmen presente aquí y presente en Santovenia del Esla, donde también aparece otro mendigo y donde milagroso. Ahora vamos a viajar, porque nadie vuelve a ubicar al mendigo, cosa que no es tan fácil, la policía se moviliza, Orcasitas es una barriada populosa donde casi todo el mundo se conoce,
Nadie lo vuelve a localizar, nadie puede dar fe de él, a pesar de que había, y sigue habiendo, pero entonces no había casi comunicación con el resto de Madrid y podía habérsele interceptado en alguno de los descampados cercanos. Nadie vuelve a ver este individuo jamás. Y el testigo acabó muriendo. Solo quedan algunas personas que recuerdan perfectamente que esto no fue leyenda, sino que estaban allí. Exacto. Ella, Dolores, fallece, parece que marido también. Ya en aquella época, en años 60, 61, poseía creo que 43 años. Y claro, entonces hoy sería interesante, claro, pero el médico también falleció. Y si alguien pudiera llamarnos y contarnos algo más, si tuviera algún resultado posterior de análisis, de estudios que se siguieron haciendo con esta mujer, sería interesante saberlo. Hay rumores, por ejemplo, de que el mendigo hubiera estado un año antes también merodeando por aquella barriada de Horcasitas, que era muy difícil, porque era un lugar, además, con barro, con un lugar marginal, no digo de personas, sino por la gente que realmente vivía en circunstancias muy, muy difíciles, ¿no? Entonces era raro también un mendigo por aquella zona pidiendo en un lugar tan pobre, ¿no? Cuando podía haber pedido en un lugar en que la gente fuera un poquito, que tuviera un poco además, más de dinero. Un mendigo que no va directamente a esa casa y no recibe recompensa, se va sonriente, según dijo la propia Dolores Delgado, que hizo esa demostración que dejó a los policías y a los periodistas alucinados, bajándose del coche bajo el título Prodigio en Horcasitas. Es una historia increíble, urbana. Como decimos, Horcasitas se levantó con mucho esfuerzo. Muchas de las casas de la época, ya no existe la casa donde ocurrió esto, fue levantada prácticamente por las personas noche a noche, ladrillo a ladrillo, por los propios habitantes, como ocurría en tantos barrios de absorción o de aluvión de la época. Imaginamos este individuo andando por los rellenos de las escaleras como sabiendo muy bien cuál va a ser su misión, con ese extraño atuendo, y después no volver jamás. Lo curioso es que el caso, como vamos a ver ahora mismo, se repitió en varias ocasiones milimétricamente. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, sí que... ¿Tú crees que estos casos son posibles? ¿Los milagros existen al margen de lo que son los convencionalismos teológicos? Yo, además, que sabéis que no soy católico ni cristiano, sí que creo en los milagros. Y además, creo que cada vez suceden menos milagros porque hemos dejado de creer en ellos, por desgracia. Me estaba acordando de películas tan hermosas como La Milla Verde, cuando se oía hablar a Pablo y a Tino, aquel gigantón de color que había sido capaz de curar sin haber sido obispo, ni fraile, ni alguien reconocido. Es una historia de ficción, pero también me acordaba de otras no de ficción, como es, por ejemplo, la fama de santo que tiene hoy día Fray Leopoldo de Alpandeire. Yo que soy de Granada y la gente recuerda cómo este hombre que pedía limosna de un lugar a otro, tal y como describía Pablo, pues obraba milagros, incluso ahora en su tumba. Recordaba a personas sin cultura alguna, pero que con fama de milagrosas, como es, por ejemplo, en Jaén el Santo Custodio y luego el Santo Manuel, donde la gente va también a su tumba a sanarse, y hay casos de sanación increíbles allí. ¿Y por qué no pueden existir los milagros si nosotros pensamos que lo imposible existe y es lo que nos une a nosotros y la gente que hoy que escucha la nave del misterio? Pues yo creo que sí, que casos como este, sinceramente, me alegran la vida y me alegran el alma. Y sin embargo, no deja de ser extraña la imagen que en estos puñados de casos, que yo creo nunca se ha hablado de ellos en los medios de comunicación, excepto cuando se hicieron los reportajes como un suceso más, nunca se ha cogido varios de estos casos de mendigos, porque incluso casos de santones o de personas como muy conscientes de su poder, ha habido varios, y se rodean enseguida de una especie de iconografía de devoción popular. Pero en estos casos eran mendigos, incluso que por su aspecto, repito, daban miedo a la gente del entorno. Hay muchos casos, pero pocos tienen datos concretos. Esta noche, además, abrimos líneas especialmente para ver si alguien, por ejemplo, de Horcasitas o de este caso de Zamora, que ahora vamos a conocer, impresionante, o el de Cáceres, saben algo. Carmen. Claro que sí, volvemos a repetir esas líneas de teléfono también, es a través del teléfono móvil. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes. Gracias, porque nos están llegando muchísimos mensajes desde Sevilla, Iker. Bien, qué alegría siempre. Tal vez nuestro equipo esté llamándoles, se estará poniendo en contacto con alguno de ellos para que nos expliquen lo que vivieron. Gracias, como siempre, por esa interactividad. Gracias. O milenio3 con número @cadenaser.com si nos escriben a través del correo electrónico. Vamos a sortear, como siempre hacemos, Iker, buena lectura, La Caja del Mal,
que es una novela que tiene alquimia, tiene religión, que estamos hablando esta noche, misticismo, también lo estamos Ideal tratando. para estos días, ¿no? Totalmente. Olimpo, que bueno, es tremenda. Y una de Nora Roberts, La Cruz de Morrigan. 3 novelas entre todos los mensajes que nos lleguen a esas vías de contacto. Gracias, amigos de Sevilla, gracias por la interactividad, gracias por cuando nos envían informes, ¿no?, de las principales plataformas, por ejemplo, de descarga de un programa y nos dicen que es el más descargado en castellano de toda la radio mundial. Nos deja un poco impresionados. En fin, qué deciros, ¿no? Habéis convertido este programa en algo muy vuestro como debe ser. Así Sí, que además iremos filtrando todo eso de Sevilla. Iremos filtrándolo y además vamos a leer los que hay a favor y los que hay en contra. Por porque supuesto. me estoy encontrando en esa vía de contacto, en el 7640, con gente que lo ha vivido, que se ha caído, que ha sufrido esas avalanchas y con gente que dice que no pasó absolutamente nada. Luego Perfecto. lo comprobaremos. Nuestra obligación, como siempre, que tengáis la última noticia, porque para algo somos periodistas, la última noticia. Y si sabéis algo más de milagros, si creéis que son posibles, queremos escucharos. Geray Martínez, como siempre, bueno, pues con la batuta, ¿no?, y la partitura de este programa, escuchamos un poco esto, por favor. Y en este clima que solo esta música es capaz de poner, os leo lo siguiente. 11 años después del caso que nos ha narrado Pablo Villarrubia, 21 de diciembre de 1971, el diario ABC, en un recuadro casi anónimo, pero que a nosotros no se nos ha pasado. El titular era como para prestarle atención. Extraño caso de curación en un pueblo de Zamora. Y decía así, la agencia cifra: un individuo consigue que una joven recupere el movimiento de una pierna y desaparece. Zamora, 20 de diciembre. Un extraño caso de curación se ha producido en la localidad de Santovenia de Elesla, de esta provincia, al recuperar una joven de 18 años el movimiento de su pierna izquierda gracias a la intervención de un desconocido. El hecho se produjo hace solo unos días, cuando llegó al pueblo un desconocido que se dedicó a recorrer las viviendas de los enfermos, diciendo, simplemente, que él podía curarlos. Los vecinos, creyéndole un curandero, le rechazaron en varias ocasiones, pero no así la joven Antonia Aliste, hija del alguacil de la localidad, que decidió aceptar la visita del individuo. Tras reconocerla, el desconocido le recomendó solamente 6 días de completo reposo, que al término justo de ese tiempo quedaría curada. Así empezó esta historia, sorprendente. Estamos en Semana Santa y gran parte de la humanidad recordamos a una persona humilde que al parecer, según la teología, según los estudiosos, fue capaz de hacer algunos milagros. ¿Tiene algo que ver? Pablo Villarrubia, raudo y veloz, se marchó de Orcasitas a Zamora. Puso el contrakilómetros a cero y desandó el camino para llegar. 11 años después ocurría esto y todo era absolutamente idéntico, Pablo. Sí, eso me sorprendió, Iker. Además, por otra casualidad, la casa donde vivía esta chica, Antonia Aliste, era también un número 1, así como era el número 1 de la calle también de Orcasitas, calle María Teresa, y aquí era calle Castellón, si no me equivoco, calle del Castillo. Siempre número 1. La primera casa que llegaba el mendigo era esa primera casa que la atendería a la gente que estaba enferma, ¿no? Qué curioso. Primera casa de una calle, ese hombre llega, y en esta ocasión el recelo por su aspecto es tal, al parecer, que la gente se aparta. Vamos a hacer lo mismo de antes, Pablo, porque gracias a tu pericia tenemos documentos. Y a mí, lo hablábamos antes, Pablo, por fortuna yo creo que no hemos perdido la capacidad de emocionarnos con algunas cosas, con cómo suenan, con cómo muchos testigos en esta noche de mucha devoción a diferentes niveles puede estar recibiéndolo, ¿no? Y uno se siente contento de poder mostrar documentos como este. Es Víctor Manuel Ferrero, él es alcalde de este pueblecito, Santovenia de Elesla. Claro, pensábamos, ha pasado demasiado tiempo, han pasado 38 años, ¿alguien se acordará de la visita del extraño mendigo que curó a gente? Bueno, pues vamos a escucharlo, Pablo. De nacimiento nació con una pierna mal, tenía una prótesis de hierro, de unas cosas, y vino un señor, entró, lo quedaron ella sola en la habitación con él, le digo que no entrara nadie, no saben lo que le dio, que decían que si era un bebido de lo que fuera, y que si a los 6 días ella volvía a andar.
volvió a andar. Efectivamente, y esta chica aparentemente, algunos dicen que tenía entre 10 y 12 años, ¿no? Antonia, ella poseía un aparato ortopédico en una de las piernas y dijeron que dejó de usarlo, o por lo menos durante un buen tiempo. Esta chica pudo desplazarse con mucho más facilidad. Otros decían que no fue una curación total, pero también eso sería muy difícil, pero que algo mejoró después de la visita de este hombre y que sí que pudo hacer unas tareas, digamos, de campo, trabajar en el campo, cosa que antes esta chica no podía realizar, ¿no? ¿Cómo fue la visita en esta ocasión? Es también plena tarde, aparece repentinamente la persona, al parecer en esta ocasión anuncia, a diferencia del caso de Orcasitas, el aspecto es muy parecido, que puede curar. Él dice que puede curar. Era por lo menos lo que cuentan las personas, o las personas que se acuerdan de esa historia, ya la mayor parte mayores de edad, ¿no? Y recuerdan que este hombre también andrajoso, con aspecto un poco sucio, ¿no? Un poco repelente, y de hecho aquí no le abrían las puertas, ¿no? La gente miraba de reojo por la ventana y temía abrir las puertas. Y en este caso sí, esta familia abrió la puerta. El hombre entró, se compadeció de la chica también, como en el caso de Orcasitas, y pronostica eso, que al cabo de 6-7 días esta chica estaría totalmente curada. Y así fue, aparentemente, si no totalmente, pero menos parcialmente. Aquí una historia todavía, si cabe, más extraña. Había una persona en ese pueblo, en Santovenia de Lesla, quizá tengamos algún amigo que conozca esa región, o sea, de allí, esa pequeña comarca. Había una mujer con ciertos poderes en el pueblo a la que se relaciona con la visita de ese extraño mendigo. Es más, hay quien dice hoy que ese mendigo, sea lo que sea, ponedle vosotros el nombre, llegó allí porque fue invocado por una persona. Josefa de Prado. Eso fue lo que me sorprendió, Iker, y fue lo que tú sospechaste de alguna forma, ¿no? Tuviste una corazonada de que había algo raro por allí. Y efectivamente, cuando llego y escucho hablar a las personas, precisamente a las mujeres, a las señoras, me hablan de esta Josefa casi como una santa popular. Una mujer, una benefactora de aquel pueblo en la época ya de la guerra civil. Esta mujer atendía a los huérfanos, se acogía prácticamente a todos los desvalidos en su casa, cuidaba de los pequeños cuando los padres iban a trabajar en el campo. O sea, una verdadera santa esta mujer. Les alimentaba, ella prácticamente no tenía nada, vivía solo de caridad, o sea, recibía regalos, un poco de comida de uno, de otro, pero ella cuidaba de todos. Además era una especie de consejera, una especie de chamana, digamos así, incluso de gente mayor que iba a consultarse con ella, a pedir consejos de cómo debía actuar, cómo debía proceder. Y esta mujer era muy cristiana, muy católica, muy devota también de la Virgen del Carmen, y hay un episodio que nos cuenta una de las entrevistadas para Cuarto Milenio, como ya veremos futuramente. Nos cuenta de cómo esa mujer tuvo en su juventud una disolución amorosa, y a raíz de esto intenta suicidarse, tirarse por un pozo, y se salva milagrosamente, y atribuyen esta salvación a la Virgen del Carmen también. Por eso te refería antes, ¿no?, la devoción que tenía también Dolores, ¿no?, de Orcasitas en relación a la Virgen del Carmen. Pues bueno, entonces María Josefa, esta mujer de gran talante, buscaba ayudar a todos, incluso a esta niña, Antonia Liste también. Se comentaba, o todos comentaban, de que ella rezaba por la niña, pensaba siempre en ella, procuraba de que se mejorara de cierta forma su salud, ¿no?, a través de su pensamiento, a través de sus rezos, porque esta niña padecía de poliomielitis, ¿no?, y por eso una de las piernas tenía ese problema, no podía caminar bien, la tenía mucho más delgadita, decían, que la otra normal. Y curiosamente, esta mujer, entonces hay rumores en todo el pueblo de que este hombre que llega allí, aquella casa, no era exactamente un mendigo, sino un enviado muy especial de Josefa. Este hombre hubiera sido, según rumores, estamos repitiendo rumores, habría sido el mismísimo Jesús Cristo. Y para mucha gente de ese pueblo no cabía la menor duda. Aquella mujer era tan devota que había provocado ella un milagro que se había configurado en ese individuo. Mucha gente puede pensar que esto es imposible.
Entonces habría que pensar simplemente en la curiosa similitud de atuendos, trajes, la descripción es idéntica. Si era una persona de carne y hueso normal y corriente, como es lógico, ¿quién era? ¿Y por qué desapareció de nuevo? En un pueblo tan pequeñito. Incluso cualquier intento, esto llegó hasta las páginas nacionales, desde un pueblo tan pequeño como Santoveni de Lesla, llegó a las páginas del ABC de la época. Pero ni la policía ni la Guardia Civil pudo encontrar al extraño mendigo. Nada. Una vez más, se borró del mapa. El alcalde del pequeño pueblo, hoy, 38 años después, nos recuerda no solo a esa figura, como ha hecho antes, sino también, como bien ha dicho Pablo, a esta, podemos decir, santa popular de ese pueblo. Por aquí había una señora que se llamaba Josefa de Prado, que se llevaba muy bien con esta otra, y esta dijo que eso no era obra de ese señor, sino obra de Josefa de Prado, que había mandado a Jesús a curarla. Es lo que se ha oído, que he oído yo, y ella siempre creyó que la había curado Josefa de Prado. Y hay más testigos. Pablo llegó, por ejemplo, hasta Fermina Fernández, personas que vivieron, como antes ese otro vecino de Orcasitas, el milagro. No es un rumor. La duda entre una curación total o no, porque las secuelas de esa pierna, que antes era completamente impedida, seguían. Pero esa mujer empezó a hacer vida normal, pudo trabajar, pudo hacer las labores del campo, y para el pueblo, el pequeño pueblo, no cabe la menor duda. Aquella tarde, en aquellas horas, el extraño mendigo hizo el milagro. El que cree en curaciones milagrosas, pues claro que las hay, pero yo lo que no puedo decir es que aquella no fue una total curación, por supuesto, porque yo la he seguido conociendo a la chiquilla de ya mayor y casada y con hijos, y sigue cojeando y sigue con su pierna mucho más delgada que la otra. O sea, una curación total no fue. Que mejorara en la enfermedad que era de la poliomielitis, de lo que le había quedado la pierna mal, pues que mejorara sí. También los testigos no están y el rastro se queda solamente en estas otras personas que vieron algunos al individuo y que jamás pudieron saber quién era, porque después de ese milagro imagino que mucha gente querría saber quién era este hombre capaz de provocar esos prodigios. Nada, siempre el silencio, o sea, la desaparición total de esta persona. Parece que fueron a buscarlo en pueblos cercanos y no lo encontraron. Dejadme que os cuente una cosa antes de escuchar vuestros mensajes y irnos luego a Sevilla. Una de las cosas que yo he querido recuperar más raras que he escuchado en mi vida es cuando en Cáceres, en un pequeño pueblo, una familia llegó a recoger en su casa supuestamente a uno de estos mendigos. Cuando escuchéis el aspecto, que nos lo cuenta Gonzalo Pérez Sarró, si habéis estado atentos al programa, quizá podéis tener algún escalofrío, porque hasta los atuendos son idénticos. La única diferencia es que en el pequeño pueblo cacereño la familia convivió casi un mes con esta persona. Sus ojos eran rasgados, por eso en el pueblo le llamaron el Chino. Hablamos de los años 50, en Cáceres, y aquel hombre hacía prodigios. ¿Queréis conocerlo? Gonzalo investigó hace 22 años esta historia profundamente, conoció a los últimos testigos de esa familia y nos cuenta así el aspecto de aquel extraño enviado que de repente apareció, siendo capaz de hacer milagros. La historia del Chino se remonta a principios de los años 50 en una localidad, pequeño pueblo de la provincia de Cáceres, en Millanes, y gira en torno a un personaje extraño, apodado así el Chino, que convivió durante cerca de un mes con la familia de Ismael Barbado. El motivo de esta convivencia era la de sanar, en principio, a dos familiares de este hombre, una hermana y la esposa del propio Ismael. Este personaje ya de entrada en su apariencia era muy singular, tenía una larga cabellera negra, rizada, con un brillo muy especial y que escondía o simulaba dentro de una gorra. Tenía los ojos rasgados, aunque nunca dijo su origen, y de ahí el apodo con el que se le conoció como el Chino. Esta persona, según las confidencias de Ismael, apenas dormía, pasaba las horas de la noche y de la madrugada en vela, a la luz de un farol y recitando, en algunas ocasiones en que Ismael a hurtadillas vio la imagen de este hombre y lo que hacía durante las noches, recitando o rezando algunas letanías en un lenguaje desconocido y ante unos libros con unos símbolos muy raros. Ahí está la fotografía, que seguro que muchos ya estáis viendo en la imaginación, ¿verdad?
Pero ¿cuáles eran los poderes de este extraño personaje llegado en el año 1951 a esa pequeña pedanía extremeña? Esta persona además tenía facultades extraordinarias, solo con su presencia parecían mejorar los enfermos, las personas a las que iba a visitar, aunque no supieran ni siquiera quién era aquel personaje ni a lo que iba. Sus palabras normalmente además anticipaban en las respuestas a las preguntas que las personas que le afrontaban intentaban hacerle. Antes de que le preguntaran ya él estaba contestando. Predecía con exactitud también todo tipo de acontecimientos en el pueblo o en torno a la familia de Ismael, y además parecía tener el poder o la facultad de alterar los pensamientos de aquellos que le rodeaban, incluso las actitudes de esas personas sin mediar ni siquiera una palabra con ellos. Todo esto, que parece muy subjetivo, parece que también se puso a prueba, que el propio Ismael le obligó o le pidió a este personaje que hiciera alguna demostración. El resultado fue muy crudo. Una gira en torno a un rito que intentó hacer delante de la familia de Ismael en su propia casa, y para ello requirió que le llevaran un animal, una gallina de color negro, de plumaje negro. Pues bien, este hombre en esa ocasión, y sin ni siquiera tocar este animal, solamente con que se lo presentaran delante, a unos metros, solo con su mirada, hizo que la gallina cayera fulminantemente y muriera. Este es uno de los episodios más negros y que hizo temer más a Ismael, que, como decía, le tenía cobijado en su casa durante cerca de un mes. También dice que en las noches en que estaba en vela este hombre, en una de las veces le estuvo espiando o vigilando y vio cómo salía de casa, se dirigía al campo, y en muchas ocasiones había dicho que se comunicaba con otras entidades, con misteriosos seres, con los de arriba, como los denominaba. Ismael a hurtadillas estuvo mirando detrás de unos matorrales y vio como aquel hombre tendía unos hilos, unas especies de filamentos de unos árboles a otros, y después comenzaba una serie de rezo mirando hacia el firmamento en un extraño idioma. Pero hay más, mucho más en esta historia. Gonzalo pudo descubrir cómo en ocasiones los propios miembros de la familia, en su propia carne, pudieron sentir el extraño poder de este individuo. En ese campo, además, en una noche les dijo lo que iban a encontrar cuando cavaran. Después de unos acontecimientos extraños que ocurrieron, él dijo quietos, y en ese momento no es que se pararan, sino que quedaron paralizados. El que estaba con el pico en alto, así se quedó. El que tenía la pala cargada, la mantuvo llena de tierra hasta que él lo ordenó, y el que estaba alumbrando con la linterna todavía tenía la expresión mirando hacia el agujero, esperando ver algo. Nuestro amigo Gonzalo trabajó durante mucho tiempo y publicó en su libro Huellas de otra realidad esta historia, con datos, documentos, apellidos, nombres. Era un ser humano, pero ¿quién? ¿Por qué esos poderes? ¿Un iniciado, un alquimista, un brujo, un chamán? ¿Qué hacía en la Extremadura del año 51? Un episodio sorprendente que os va a dejar cautivados si no lo estáis ya, es este. Y hay un último episodio que es con el que comenzó todo, y referente a un extraño objeto que este hombre dio a Ismael. El día que le conoció y que fue en su búsqueda para que intentara sanar a su mujer y a su hermana, este hombre sacó con gran teatralidad de su equipaje algo que mantuvo en su puño y que solo abrió delante de los ojos de Ismael. Se trataba de una bola transparente, parecía de cristal, pero que sin embargo se movía en su mano, en la mano del chino. Y dice Ismael que hizo el gesto como que se le caía, pero que en realidad lo hizo premeditadamente. La bola cayó y se hizo 1000 fragmentos. Cada uno de esos fragmentos se hizo a su vez otra pequeña bola, otra pequeña esfera, y los recogió todos en una bolsa. Es algo parecido, nos contaba, a lo que ocurre con el mercurio, pero en vez de lo que es este metal líquido, aquellos objetos, aquellas pequeñas bolas eran sólidas. Las metió en una bolsita y se las dio para que se las llevara a su hermana, a la hermana de Ismael, y que con ella sanaría. Así ocurrió. Es cierto lo de estas bolas. Yo en la investigación pude ver 2 de ellas hace unos 22 años que comencé aquella investigación del chino, y ya estaban ennegrecidas por el tiempo.
Lo malo es que al paso del tiempo aquellas bolitas luego desaparecieron tras el fallecimiento de la hermana de Ismael. Vamos con vuestros mensajes. Fíjate, decimos las líneas de contacto, ¿verdad? Pues nos llega un mensaje en el que nos dice: mi madre era vecina del Milagro de Orcasitas. Y encima nos manda un mail con los recortes de la época que todavía conservan, y su madre recuerda perfectamente cómo fue ese milagro. Y su madre nos vive. Lo manda Iván. Nos Oye, ponemos Iván, en contacto con él. muchísimas de todas gracias, formas. hablaremos con Iván, claro que sí, maravilloso, maravilloso. Gracias por estar ahí, la repercusión en el barrio, qué alegría nos da tener información puntual. Esto es una maravilla, gracias, amigo. También José López nos cuenta una historia que le ocurrió a su abuelo. Fue en los años 50. Se llamaba Manuel López y vivía en Alamedilla, en la provincia de Granada. Era pastor. Un día estaba con su rebaño y se le acercó un hombre alto, con barba, con ropas muy pobres. Con una gran educación le preguntó si podía darle algo de comer, y mi abuelo le dijo que se sentara a su lado y compartiría la poca comida que tenía, que no era más que un trozo de pan y un arenque. Al poco rato mi abuelo le comentó que tenía que irse porque el ganado se estaba acercando a la linde de un terreno sembrado. Este hombre le dijo: no te preocupes por el ganado, cuando lleguen a la linde se quedarán quietos y no entrarán en el sembrado. Mi abuelo se quedó mirando al ganado y vio que efectivamente el ganado se quedó quieto y no entró a comer. Cuando mi abuelo se volvió para preguntarle qué había pasado, este hombre había desaparecido y en su lugar había 4 grandes panes y otros tantos quesos. Juan Fran desde Almería nos dice: recordad que lo último que hay que hacer es alimentar a la gente a creer en curanderos. Bueno, pero yo creo que esto no son curanderos exactamente, no pasaban consulta, no cobraban que sepamos y además desaparecieron del mapa, no tiene nada que ver con esas personas que ejercen otro tipo de profesión. Habiendo en España, yo creo, componedores de huesos y gente que utiliza medicina ancestral, que yo no creo que tenga nada de malo. Elena de Zaragoza dice: y ya que el programa trata sobre milagros y Semana Santa, qué mejor ocasión para recordar el conocido milagro del cojo de Calanda, al que le creció la pierna, se quita así y no cambiéis. Abrazos. También nos dicen: ¿y cómo se movía esa persona? ¿En bicicleta? Respeto todo, pero eso tengo que verlo. Personas que no creen para nada. Hay casos de sugestión, pero existen verdaderas curas espirituales milagrosas, aunque el género humano se empeñe en corromper y aprovecharse de ellas, nos dice Pelu. Creo en los milagros que podemos realizar con la fuerza de nuestra mente y en la autosanación. José de Castellón dice que debería haber otra persona si estaba postrada en la cama. ¿Quién abrió la puerta? Al parecer tenía una cuerda, ¿no? Desde la que se abría la puerta. Cuerda desde con su la que cama. abría el... Luis de Logroño dice: hay tantas cosas tan misteriosas y hermosas en este mundo que lo que me cuesta creer es que no haya más milagros. Yo me quedo con la frase de Juanje también, que esto también es eso, hermoso, ¿no? Y a pesar de que el aspecto era inquietante, al final el resultado es hermoso. Pablo, como siempre, que seguimos la investigación gracias a este último dato y que vamos a saber más cosas. Tengo otra intuición, vamos a conocer más cosas. Fuerte abrazo, como siempre, amigo, gracias. Muchas gracias a vosotros también. Gracias por todo, como siempre, por tu trabajo eficiente siempre, Pablo. Bueno, a la vuelta, estamos con todo lo de Sevilla. Creo que el 7640 está absolutamente colapsado de gente que nos escribe para que sepáis qué pasó exactamente hace unas horas en Sevilla. Lo contamos aquí, en Milenio 3.